La guerra medieval no era solo un asunto de espadas, escudos y valientes caballeros chocando a caballo. Bajo la superficie de la caballería y el honor existía un mundo de genio oscuro, armas tan feroces, tan impredecibles o tan devastadoras que tuvieron que ser prohibidas casi tan pronto como aparecieron. Estas no eran elegantes herramientas de guerra, eran instrumentos de miedo, caos y brutalidad en estado puro, que a menudo rompían todas las reglas del combate justo que la sociedad medieval decía valorar. Ya sea porque fueron diseñadas para mutilar, aterrorizar o cambiar por completo las reglas de la batalla, estas armas eran demasiado peligrosas para dejarlas en circulación. Antes de sumergirnos en este arsenal prohibido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perder ninguno de nuestros videos. Comencemos con el número 1, el martillo de guerra. En una época en que el caballero de brillante armadura representaba la élite definitiva del campo de batalla, el martillo de guerra se convirtió en el rudo despertar que hizo añicos esa ilusión. Literalmente, a medida que avanzaba la armadura de placas, ofreciendo una protección corporal casi total contra tajos, estocadas y flechas, muchos creyeron que la era de la vulnerabilidad había terminado. Pero fue entonces cuando los fabricantes de armas medievales respondieron con física pura y un palo. El martillo de guerra, a diferencia de las armas con filo que dependían de cortar o perforar, aplicaba un trauma cinético concentrado. Su diseño no era sofisticado, sino brutalmente eficiente. Una sólida cabeza de martillo montada en un mango de madera o metal, a menudo equilibrada con una púa en el extremo opuesto. Esa púa no era decorativa. Servía para perforar yelmos, cotas de malla e incluso escudos. Mientras que una espada podía resbalar en la armadura de un caballero, un golpe de martillo bien colocado podía hundir una coraza o arrugar un yelmo como si fuera papel. La armadura no necesitaba romperse para que el daño fuera letal. La pura fuerza del impacto podía sacudir el cerebro, destrozar huesos o aplastar órganos bajo el acero. Esta era el arma que ignoraba la elegancia del combate caballeresco y se centraba por completo en los resultados. En el número 2 tenemos el mayal. Entre las armas más infames de la era medieval, el mayal destacaba no solo por su brutalidad, sino por su naturaleza impredecible, casi caótica. A simple vista, el arma parecía engañosamente simple. Un mango de madera, una cadena corta y una bola de metal con púas en el extremo. Pero en manos de un guerrero hábil, se convertía en una fuerza de puro caos. La principal ventaja del mayal era su flexibilidad. A diferencia de las armas rígidas, la cadena permitía que la cabeza golpeadora se balanceara de forma independiente al movimiento del usuario. Esto le daba un efecto de látigo, permitiendo que la bola con púas sorteara el escudo o la parada de un oponente. Un caballero podía levantar su escudo esperando bloquear un espadazo, solo para que el mayal se curvara alrededor del borde y se estrellara contra el costado de su yelmo. Su movimiento era difícil de predecir, tanto para el objetivo como, a menudo, para el propio portador. Esto lo convertía en una pesadilla en el combate cuerpo a cuerpo y en un grave riesgo en manos inexpertas. Entrenar con un mayal requería una sincronización precisa y una excelente conciencia espacial, y las lesiones durante la práctica eran comunes. Por esta razón, no eran armas estándar, eran utilizadas por combatientes especializados dispuestos a invertir el tiempo y a menudo el dolor necesarios para dominarlas. El número 3 es el Goedendag. Conocido también como el palo bueno, era un arma que encarnaba a la perfección el principio de que la forma sigue a la función. A primera vista, parecía casi cómicamente primitivo. Un grueso eje de madera, de 1.2 a 1.5 metros de largo, rematado con una afilada púa de hierro. Sin embargo, esta arma jugó un papel fundamental en una de las victorias militares más decisivas e inesperadas de la época medieval. La Batalla de las Espuelas de Oro en 1302. En esta batalla, las milicias urbanas de Flandes se enfrentaron y derrotaron a los caballeros de élite montados de Francia. Los flamencos desarrollaron una técnica simple pero brutalmente eficaz para contrarrestar las cargas de caballería. Cuando un caballero cargaba, la milicia plantaba su Goedendag en el suelo con la púa hacia arriba. La fuerza de la carga hacía que el caballero o su caballo se empalaran, deteniendo el impulso en seco. Si eso no mataba al caballero, el extremo romo del arma, usado como un pesado garrote, terminaba el trabajo. El nombre Goedendag es fuente de debate. Algunos historiadores creen que proviene de la frase holandesa para buen día, posiblemente en referencia a la oscura ironía de saludar a alguien con un arma en la cara.
Su mayor fortaleza era la accesibilidad. No requería prácticamente ningún entrenamiento, lo que democratizó la letalidad en el campo de batalla y desafió el orden feudal, demostrando que un arma simple en manos del pueblo podía quebrar la columna vertebral de uno de los ejércitos más poderosos de Europa. En cuarto lugar, la Zweihander. En alemán, a dos manos, no era solo una espada grande, era una declaración en el campo de batalla. Midiendo hasta 1,8 metros de largo, esta enorme espada era el arma distintiva de una clase especial de mercenarios conocidos como los lansquenetes. Su trabajo principal era romper las formaciones de picas, los muros de lanzas que dominaban las tácticas de infantería de la época. Un solo y masivo mandoble de una Zweihander podía cortar varios ejes de pica, creando brechas para que las tropas aliadas se abrieran paso. Debido a su enorme tamaño y peso, de entre 2 y 4 kilogramos, exigía una fuerza física descomunal. Quienes las manejaban eran a menudo los Doppelsöldner, o soldados de doble paga, que recibían el doble del salario estándar por realizar el trabajo más arriesgado. Su diseño era especializado. Muchas presentaban un ricasso, una sección de la hoja sin afilar sobre la empuñadura que permitía un mayor control, y ganchos de parada para atrapar las armas enemigas. El impacto psicológico de ver a un hombre portando lo que parecía una viga de hierro afilada era, a menudo, tan importante como el daño físico que podía infligir. Llegamos al número 5, el atrapahombres. En el brutal paisaje de la guerra medieval, no todas las armas estaban diseñadas para matar. Algunas tenían el objetivo de capturar vivos a objetivos de alto valor, y el atrapahombres era la herramienta más ingeniosa para ello. Parecía un cruce entre una herramienta agrícola y un dispositivo de tortura. Un largo poste con un collar de metal con resorte en el extremo, forrado con púas orientadas hacia adentro. Cuando se usaba correctamente, se cerraba alrededor del cuello o una extremidad de una persona, inmovilizándola. La idea principal era económica. Capturar a un noble vivo podía suponer una fortuna en rescate. En lugar de matar a un caballero, tenía más sentido financiero sacarlo de su caballo y ponerle un precio a su libertad. Su largo alcance permitía a los soldados enganchar a los jinetes desde una distancia segura y derribarlos. También se usaba como herramienta de control de disturbios en las ciudades, permitiendo a los guardias detener a criminales sin un combate letal. Su sola apariencia inspiraba miedo, transmitiendo un mensaje claro. No solo querían detenerte, querían capturarte vivo. Hemos cubierto la mitad de nuestro arsenal prohibido. Hasta ahora, ¿cuál de estas armas te parece la más ingeniosa o la más aterradora? Déjanos tu opinión en los comentarios. Continuamos nuestro descenso en el arsenal medieval con el número 6, la Estrella de la Mañana. Esta arma, de apariencia casi primitiva, era una de las herramientas más brutalmente eficaces del campo de batalla. Consistía en un mango de madera rematado con una pesada bola de metal cubierta de púas y fue diseñada para una destrucción máxima. Cada púa en una Estrella de la Mañana servía para un propósito muy específico: concentrar la energía cinética de un poderoso golpe en superficies diminutas. Cuando esas puntas afiladas impactaban contra una armadura de placas o una cota de malla, concentraban tanta fuerza que podían perforar o deformar incluso el acero de alta calidad. Y si la púa no penetraba por completo, el mero impacto era suficiente para destrozar huesos, provocar conmociones cerebrales y causar graves lesiones internas. No necesitaba cortar, simplemente aplastaba. A diferencia de las espadas, que podían resbalar en la armadura, o de los mayales, que requerían una sincronización y un control precisos, la Estrella de la Mañana era fiable. Su cabeza fija significaba que no tenía los problemas de retroceso caótico de las armas de cadena, lo que la hacía más fácil de usar y más segura para quien la empuñaba, especialmente en formaciones de batalla cerradas. El nombre Estrella de la Mañana puede sonar poético, pero es probable que sea una oscura broma medieval. En el número 7 encontramos el bec de Corbin, que en francés significa pico de cuervo. Era una de las armas antiarmadura más especializadas y crueles del campo de batalla medieval tardío. A primera vista, se asemejaba a un tipo de martillo de asta, pero el diseño único de su cabeza le daba una ventaja táctica distintiva, diseñada explícitamente para hacer frente a la creciente eficacia de la armadura de placas completa. Esta arma surgió como respuesta directa al aumento del coste y la sofisticación de la protección de los caballeros. Su nombre proviene de su característica más definitoria, una larga púa curvada hacia abajo que se parecía al pico de un cuervo. Este pico no era solo estético, fue construido para perforar directamente el acero. Mientras que una espada podía resbalar o doblarse, el pico del bec de Corbin concentraba toda la energía del usuario en un único punto.
lo que le permitía perforar incluso una armadura milanesa bien elaborada. En el lado opuesto del pico, a menudo había una cara de martillo, roma y cuadrada, que podía aplastar huesos o cascos cuando un golpe penetrante no era una opción. Y por si fuera poco, la parte superior del arma solía terminar en una larga púa de empuje, lo que le permitía funcionar como una lanza. Montado en un asta de entre 1.5 y 2 metros de largo, daba a los soldados de infantería la ventaja de golpear a los caballeros montados desde la distancia, convirtiendo el arma en una palanca que amplificaba la fuerza con cada golpe o estocada. Pasamos ahora a las máquinas de asedio, comenzando con el número 8, la balista. La balista era una de las armas de asedio más temibles del mundo medieval, combinando una precisión aterradora con una fuerza abrumadora, esencialmente una ballesta gigante con esteroides. La balista podía lanzar pernos masivos, a menudo de más de 1 metro de largo, a altas velocidades, utilizando cuerdas retorcidas hechas de tendones, pelo o incluso cuero crudo como fuente de energía almacenada. A diferencia de las catapultas que lanzaban piedras en arcos elevados, la balista disparaba en una trayectoria recta y plana, convirtiendo sus pesados pernos en lanzas gigantes que viajaban tan rápido que podían atravesar a varios soldados, escudos o defensas de madera con facilidad. Su diseño provenía de la ingeniería militar romana, pero se perfeccionó a lo largo del período medieval. No solo se usaban en asedios, también se empleaban en combate abierto para desbaratar formaciones enemigas o eliminar objetivos de alto valor como comandantes o caballeros. Un perno bien colocado podía perforar una armadura, atravesar a un jinete y su caballo, e incluso continuar hasta un segundo soldado que estuviera detrás. El sonido chirriante y único mientras se tensaba era una señal de muerte inminente, causando a menudo el pánico en las formaciones enemigas. En el número 9 tenemos el escorpión. Esta era una pieza compacta pero letal de la tecnología de asedio medieval que a menudo pasaba desapercibida. Mientras la masiva balista dominaba la atención con su tamaño y poder, el escorpión desempeñaba un papel mucho más sutil, llevando la muerte precisa y a alta velocidad a objetivos específicos. Piénsese en él como el rifle de francotirador del mundo medieval. No lanzaba proyectiles masivos al azar contra las fortificaciones, su objetivo era acabar con vidas clave. Esta arma de torsión lanzaba delgados pernos, similares a dardos, con una velocidad increíble, capaces de perforar armaduras a distancias de más de 350 metros. Su estructura más pequeña permitía una recarga más rápida y un reposicionamiento más fácil. Los operadores expertos de escorpiones podían mantener una cadencia de fuego de hasta 10 pernos por minuto, una hazaña impresionante considerando que cada disparo tenía el potencial de incapacitar o matar a un objetivo de alto valor. Esta cadencia de fuego, combinada con una precisión milimétrica, convertía al escorpión en una pesadilla para los comandantes y oficiales enemigos. Los cronistas de la época hablaban de muertes fantasma, en las que los hombres caían en medio de una frase, atravesados por pernos que nunca vieron venir. Finalmente, llegamos al número 10, el trabuco. El trabuco no era solo un arma de asedio, era una máquina de pesadilla medieval, temida por su tamaño, su impacto devastador y su terror psicológico. A menudo conocido como el rey de la artillería medieval, utilizaba la física del contrapeso para lanzar proyectiles masivos con una precisión letal. A diferencia de los motores de torsión, el trabuco funcionaba mediante un mecanismo impulsado por la gravedad. Un contrapeso gigante, que a veces pesaba varias toneladas, caía, provocando que el largo brazo lanzador se moviera violentamente hacia adelante y lanzara una carga útil, generalmente una piedra de 100 a 150 kilogramos, a cientos de metros por el aire. Los trabucos no solo abrían brechas en las defensas, las pulverizaban, pero no era solo el daño físico lo que hacía infame al trabuco. Sus cargas útiles eran perturbadoramente creativas. Los ingenieros de asedio aprendieron rápidamente que el terror también era un arma. Además de piedras, los trabucos lanzaban barriles en llamas, colmenas, cadáveres de animales en descomposición y, lo más notorio, cadáveres humanos infectados con la plaga. Durante el asedio de Cafa en 1347, las fuerzas mongolas lanzaron cuerpos enfermos a la ciudad para propagar la infección, una acción que algunos historiadores consideran el primer uso de la guerra biológica. La simple presencia de un trabuco montado era a menudo suficiente para forzar una rendición. Estas 10 armas, desde el pragmático martillo de guerra hasta el aterrador trabuco, nos cuentan una historia muy diferente de la Edad Media, una historia que va mucho más allá de la caballería y los duelos honorables. Revelan una era de innovación brutal, donde la psicología del miedo era tan importante como la fuerza de un golpe. Estas herramientas,
muchas de las cuales fueron prohibidas, limitadas o simplemente temidas por su extrema crueldad, demuestran que la guerra medieval era un asunto crudo, desesperado y letal. Nos recuerdan que detrás de los mitos y las leyendas, el objetivo final siempre fue el mismo: la victoria, sin importar el coste humano o las reglas de combate justo que tuvieran que romperse en el proceso. Gracias por acompañarnos en este viaje al arsenal prohibido de la Edad Media. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos.